Bueno, estamos estudiando acerca de las dispensaciones y los que estuvieron hace 8 días, recuerdan que estuvimos hablando de las dispensaciones, ¿cierto? Recordemos, hablamos de las dispensaciones y hemos hablado de esas 4 dispensaciones: patriarcas, ley, gracia y milenio. 4 dispensaciones. Hablamos ¿qué es eso de dispensaciones? Dijimos que es como una especie de divisiones del tiempo que hay entre la primera eternidad y la segunda eternidad. En cada una de esas dispensaciones o divisiones del tiempo, Dios trata al ser humano de una manera particular. El nombre de dispensación es un nombre muy diciente. Viene de dispensar. Dispensar es dar, repartir, impartir, administrar. Así que en cada uno de esos periodos que se divide el tiempo o cada una de esas eras, el Señor dispensa. De hecho, el Señor se dispensa a sí mismo al hombre de una manera particular. Vimos la primera dispensación, los patriarcas, pero les dije que algunas personas no consideraban que habían 4 dispensaciones, sino 7 dispensaciones, otros dicen 10, digamos que más aceptado 7 dispensaciones, y se trata de que en la primera dispensación de los patriarcas, la mayoría de las personas no cuenta como si fuera una sola, sino 4. ¿Recuerdan cuáles? La primera, inocencia, que va desde Génesis 1 y 2. Inocencia, antes de el pecado. Tiene razón ese nombre. La segunda dispensación, dispensación de conciencia, porque a raíz del pecado los ojos son abiertos y ya cada persona distingue sin necesidad de buscar a Dios, empieza a hacer distinción entre lo bueno y lo malo. Ese es nuestro gran problema. ¿Por qué casi no oramos? Porque pensamos que nosotros podemos determinar qué es bueno y qué es malo y escogemos lo bueno. Y si escogemos lo malo, ya a riesgo de nosotros. Hemos quitado nuestra confianza en Dios, esa confianza total. Nosotros debemos luchar contra esa situación que tenemos de ojos abiertos y, a pesar de tenerlos abiertos, ir y preguntarle a Dios. Así que es inocencia, conciencia, y la de conciencia va entre el capítulo 3 y capítulo 8. Inocencia, conciencia, capítulo 3, capítulo 8 de Génesis. Y luego sigue dispensación de gobierno humano, que arrancó cuando Noé desciende, ¿cierto? Cuando ya el agua del diluvio ha bajado y empieza el gobierno humano, que también fracasó. Ese va entre el capítulo 9 y el capítulo 11 de Génesis, gobierno humano. Y la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, que se trata de la promesa que Dios le hace a Abraham. Capítulo 12 de Génesis, y va desde el capítulo 12 de Génesis hasta que Moisés recibe las tablas de la ley. Esas 4 dispensaciones, inocencia, conciencia, gobierno humano y promesa, realmente, según lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 17, creo, realmente se deben considerar como una sola dispensación que va desde Adán hasta Abraham. Perdón, sí, desde Adán hasta Abraham. Hasta antes de la ley. Desde Adán hasta que llega Moisés y recibe la ley. Así que ese pedazo grande lo llamamos, se podría llamar edad o dispensación de la creación o del propósito de Dios o de las promesas, porque básicamente lo que encontramos ahí son promesas, o como muchos lo han llamado, patriarcas destacados como Adán mismo, como Abel, como Seth, como Noé, como el que fue traspuesto, Enoc, etcétera. Grandes patriarcas. Pienso que esos patriarcas están representados en
en la vestidura de la mujer que está en embarazo, en Apocalipsis capítulo 12, la mujer recuerda que tiene unas estrellas, pienso que esos son los patriarcas. Hoy nos corresponde ver la siguiente dispensación de la ley. Estoy muy contento de que usted esté acá y que meditemos juntos en esta dispensación de la ley. Pienso que usted va a tener una responsabilidad muy especial a partir de hoy con ese asunto de la ley. ¿En qué sentido? En el sentido de contarle a otros acerca de la ley. Contarle a otros bien como dice la Biblia acerca de la ley, no como se suele tratar. Desafortunadamente, hay muchos temas en la Biblia que son tratados por tradición y no por lo que está escrito. Si hacemos el esfuerzo de no mirar la tradición y sí mirar lo que está escrito, vamos a ganar muchísimo. Vamos a ganar muchísimo. Pero hay una actitud muy marcada en el pueblo de Dios de no mirar de tenerle miedo a la Biblia, de no confiar en la Biblia. Hoy me sucedió algo, charlaba con Martica y la hija ahorita en parte de la jornada de 12 horas, que sucedió algo con unos pastores, pero es como una falta de costumbre de acudir a la Biblia para todo. Y si es la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Bueno, dispensación de la ley. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la ley? Miremos en Mateo capítulo 11, verso 13, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Ese Juan que refiere Mateo ahí es Juan Bautista. Dice que todos los profetas, ¿qué dice? Verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La Biblia muestra un bloque muy especial que son la ley y los profetas. Algunas veces la ley está representada con el mismo Moisés y los profetas están representados con Elías. ¿Recuerden la transfiguración? Un representante de la ley, Moisés, un representante de los profetas, Elías. Dice que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Eso nos está marcando un fin de la ley. ¿Cuándo termina esta dispensación de la ley? Hasta Juan. La Biblia es muy clara allí. Quise empezar por ese versículo, no solamente porque está en el orden de aparición en la Biblia, sino por algo que les voy a comentar. La ley, la dispensación de la ley termina con la aparición de Juan el Bautista. Buscando en internet encontré muchos que dicen que esta dispensación de la ley termina el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Otros dicen que no, que un poquito más allá, que va hasta la crucifixión del Señor Jesús. Y tienen sus argumentos. Pero si miramos detalladamente la Biblia nos vamos a dar cuenta que no. Por ejemplo, ese versículo. El Señor Jesús, él mismo, no es una escuela, no es un seminario, no es un libro de eruditos, son las palabras del Rey. Las palabras del Rey dice: los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El mismo Señor Jesús está marcando un fin. ¿Con quién está marcando ese fin? Con Juan Bautista. Así que yo creo que esta dispensación termina cuando aparece Juan. ¿Dónde aparece Juan? En el desierto. Eso lo vamos a ver un poquito más detallado el próximo miércoles, si el Señor nos permite, cuando nos toque ver la gracia, porque la gracia arranca en el desierto cuando viene Juan caminando y predicando en el desierto. Eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Pero la dispensación de la ley termina con Juan y tiene un bloque grande que se llama ley y profetas, o profetas y ley.
Miremos también en Juan capítulo 1, verso 17. Juan 1, 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que este versículo nos marca el principio de la ley, es con Moisés. Por medio de Moisés la ley fue dada. En la dispensación de los patriarcas nosotros vimos que iba desde Adán hasta Moisés, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. La dispensación de la ley viene entonces desde Moisés hasta el Señor Jesús, pero no hasta que el Señor asciende y desciende, o no hasta su crucifixión, sino cuando lo está anunciando Juan Bautista. Realmente el Señor ya había venido, sino que apenas Juan lo va a anunciar. Así que la ley está desde que Moisés recibe la ley hasta la primera venida del Señor Jesús. Ahí está la dispensación de la ley. ¿De acuerdo? Ese es ese pedacito, no tengamos duda de eso. No es hasta la crucifixión, tampoco es hasta Pentecostés, es hasta la primera venida del Señor Jesús. Juan Bautista lo muestra, y lo vamos a ver más detallado dentro de 8 días, si el Señor lo permite, cómo Él está marcando un fin de la era anterior, un fin de la ley, lo marca completamente Juan Bautista. Miremos algunos detalles acerca de esta dispensación de la ley, muy importantes. Gálatas capítulo 3, verso 23 y 24. Dice Gálatas capítulo 3, verso 23 y 24. Y quiero que presten mucha atención a esos dos versículos, que son muy importantes para entender qué es esa etapa o esa era, esa dispensación de la ley. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien. Despacio ese verso 23, es hermosísimo. Antes que viniese la fe, estábamos, ¿qué dice? Confinados bajo la ley. ¿Qué es un confinamiento? Lo dice mejor la siguiente frase, ¿cierto? Encerrados. La ley le sirvió a Dios para encerrar a su pueblo, para confinarlo, para que el pueblo no se saliera de ahí. Antes de venir la fe, Dios utilizó la ley ¿para qué? Para encerrarnos, para confinarnos, para encerrarnos. Y luego dice el verso 23 que hay un propósito. ¿Encerrarnos para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. Los encierra a su pueblo en la ley para la fe. No le encierra para que se quede encerrado en la ley, por favor. Los judaizantes de hoy en día no han visto la Biblia, no la han visto. Ellos, incluso muchos han estado escuchando la palabra, el evangelio, y se han regresado o se han ido a religiones judaizantes. Es una torpeza, es un engaño del diablo, es una burla. La ley sirvió para confinar, para encerrar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la fe. La ley es para la fe. La ley no es para que la gente se quede allí. Venida la fe, ¿para qué el encierro? Ya no se necesita el encierro. La razón de ser de ese confinamiento es la fe. Antes de venir la fe, dice el verso 23, estábamos confinados. Antes, pero noticias, ya llegó la fe. Entonces, ya no hay necesidad de ese confinamiento, de ese encierro, ya no hay necesidad.
Ya no hay necesidad. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Veamos el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Uno busca qué es un ayo, es un cuidador, o una cuidadora, o una niñera. Una niñera, ¿qué hace la niñera? Lleva al niño hasta donde está la mamá. Aquí está su niño. Pero cuando la niñera ya entrega el niño a la mamá, la niñera ya, chao niñera, mañana nos vemos. Ya está la mamá, ya la niñera no. Pero ¿qué ha pasado con las religiones judaizantes, con los judíos, con la religión judía? Se quedó con el ayo, se quedó con la niñera, con la nodriza, con la cuidandera, y ya no quieren a la mamá. Yo ¿para qué mamá si ya tengo niñera? Y se quedaron con la niñera. Eso es una torpeza. Ahora, no es un asunto de inteligencia, como dice el pastor Ariel. Eso es espiritual. Eso es una burla del diablo. Nosotros aquí en Occidente casi no tenemos ese problema, o casi no teníamos ese problema. Pero hay un auge de la religión judía, hay un auge de una posición judaizante que está atrayendo la gente al confinamiento como si estuviéramos antes de venir la fe. Está llevando a la gente al ayo como si la mamá no hubiera llegado. Eso es una locura. Por eso es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios y le podamos hablar con propiedad a estas personas. La ley se la dio el Señor al pueblo de Israel. ¿Sí o no? A los que han recibido le dio la ley a los que han recibido la promesa. Nos quedamos en la promesa. La última parte de los patriarcas es Abraham, ¿con qué? Con la promesa. Ahora, la promesa de la venida del Señor, de esa simiente singular, la simiente, mire que no dice la descendencia, sino la simiente singular. La venida del Señor Jesús no fue a los 2 días, a los 2 años, a los 20 años, no, fue mucho después. Entonces, mientras que se cumplía esa promesa, mientras que llegaba la fe, a los de la promesa los encerró, los confinó bajo la ley. Esperando, los confinó ahí. ¿Para qué los encerró? Los encerró para la fe. Para cuando viniera la fe, ellos estaban listicos, ¿para qué? Salir de ahí, de ese confinamiento. Ahora, el verso 24 nos habla de un ayo que nos lleva al Señor para que fuéramos justificados por el Señor. Entonces, Israel recibe las promesas y luego recibe la ley. Así es el orden. Ahora, cuando tiene la ley, si usted nota, si miramos la Biblia, cualquier parte de la Biblia donde se esté manifiesta la ley, o sea, cualquier parte del Antiguo Testamento, un israelita no era tratado directamente por Dios por medio de la ley. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando Israel sale de Egipto, el Señor le dice, tienen que construir un tabernáculo. Lo llamaron tabernáculo del testimonio o tabernáculo de reunión, o simplemente tabernáculo. Eso lo vimos acá en junio. ¿Para qué era el tabernáculo? Para reunirse, pero también para tabernáculo de ¿qué se llama? De reunión o tabernáculo de testimonio. Porque hay una parte de ese tabernáculo donde Dios daba su testimonio. Él se manifestaba al pueblo. Precisamente en el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio. Por eso, tabernáculo del testimonio. Lo primero que un israelita veía
cuando se iba a acercar a Dios, a la presencia de Dios, era, cuando ya entraban al patio, lo primero que encontraba, ¿qué era? El lugar de los sacrificios. Allí presentaba su ofrenda por el pecado y ya seguía a la presencia de Dios. No podía ir a la presencia de Dios así nomás, tenía que pasar por ahí. Ese es el punto de vista del pecador, del ser humano, del israelita, del ciudadano del pueblo de Dios. El punto de vista de Dios es distinto. Dios está al otro lado, en el lugar santísimo, esperando que se acerquen a Él, pero hay que acercarse de acuerdo a ese ritual. Vamos a mirar cómo Dios no trata directamente con el pueblo de Israel con la ley. Digamos que este tipo es un israelita y cometió un pecado. ¿Cómo se dan cuenta que cometió un pecado? ¿Qué lo señalaba a él como pecador? La ley. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? La ley. Porque la ley le dijo, no robarás. Antes no le decía no robarás y él robaba, pero y robaba. Y de pronto sentía mal lo que fuera, pero no había una ley que le pusiera una etiqueta ladrón. Ahora sí. Pecó, se robó algo. Si Dios lo tratara conforme a la ley, ¿qué tenía que hacer Dios con ese ladrón? Matarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, si no lo sabía, lo sabe hoy. Si robó, lo matan. Ahora, ¿Dios a todo el que robaba lo mataba? No. ¿Qué chance tenía este que robó? Tenía que buscarse una ofrenda y acercarse ¿a dónde? Acercarse al arca, al tabernáculo, ¿cierto? Tenía que buscarse un sacerdote y mira, es que yo robé, entonces esta es la ofrenda por mi pecado. Entonces aquí la traigo para que me ayudes, para poderme acercar a la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Así que miren que Dios trataba directamente con este tipo, no con la ley matándolo, sino con el tabernáculo de reunión. Escucha. La ley lo acusaba, lo condenaba. Y el tipo ahí decía, uy, no, ¿ahora qué tengo que hacer? Respuesta, ¿ustedes qué le van a decir al tipo? Es un vecino suyo que se robó algo. ¿Ustedes qué le van a decir a él? Búsquese ¿qué? Una ofrenda. La ley lo acusaba y lo empujaba a buscar ¿qué? Ofrenda. ¿Saben cómo se llama esa ofrenda hoy día? Jesús. La ley empuja a la persona a buscar a Jesús. Ese es el propósito, el verdadero propósito que Dios siempre tuvo con la ley. Dios nunca tuvo el propósito que el ser humano cumpliera perfectamente la ley. Dios sabe que no puede. ¿Cuál es el propósito de la ley? Romanos capítulo 3, verso 23-24. Un confinamiento, un encierro para la fe. Un ayo que me muestre la necesidad y me lleve a Cristo. Ellos eran acusados por la ley, condenados por la ley y decían, yo necesito una ofrenda, yo necesito un corderito. ¿A dónde lo está mandando? A Cristo. Y cuando traía esa ofrenda y hablaba con el sacerdote, entonces ya entraba en comunión. Su pecado era perdonado. Ese es el verdadero sentido de la ley. Miren, para los del Antiguo Testamento era más fácil entender el Evangelio que para nosotros que estamos en la gracia. Nosotros nos pegamos una embolatada con la ley. ¿Cuántos hermanos usted no ve aquí mismo en la iglesia hablando? Ojalá que en esa altura no, pero por mucho tiempo sucedió, hablando que no. Eso que está predicando el pastor no es. La ley hay que cumplirla sí o sí, porque aquí dice, mire,
Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso, a cumplirla. Él la cumple, no yo. Pero el pensamiento de la carne, Romanos 7, el apóstol Pablo en Romanos 7 dice que ese pensamiento es un pensamiento, no es, tan espiritual, hermano, no, es carnal. Romanos 7 dice que ese pensamiento de que tenemos que cumplir la ley no es espiritual, es un pensamiento carnal. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia, no lo que nos parece. La Biblia dice que es carnal el pensar que hay que cumplir la ley. ¿No tenemos que cumplir la ley? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igualito, compórtese como alguien del Antiguo Testamento. La embarré. ¿Hemos pecado? ¿Alguno de aquí ha pecado? Sí, compórtese como alguien del Antiguo Testamento. Pecó. ¿A quién necesita? La ofrenda. Punto. ¿Usted pecó? ¿A quién necesita? A Cristo. ¿O no? ¿O necesito? No, Señor, apedréme porque voy a cumplir la ley. Miren, los que dicen que hay que cumplir la ley, entonces apedrémoslo, empecémoslo y le damos piedra. Y que muera feliz cumpliendo la ley. O me va a decir que ese que está diciendo que hay que cumplir la ley no ha pecado. Entonces, ¿qué? Lo apedreamos, porque el que falle en una cosa de la ley ha faltado a toda, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, ¿cuál es la verdadera posición nuestra? ¿Pequé? Sí, pequé. ¿A quién necesito? A Cristo. Yo no puedo decir, no, yo cumplo, agárreme, pongo una camisa de fuerza, agárreme que estoy que peco. Esa no es la libertad, sino que yo me hago en Cristo y ya. Y aún haciéndonos en Cristo, por lo que hemos hablado en estos días, tenemos ese pecado adentro, ese veneno del pecado adentro que nos empuja, lo vimos el domingo, nos empuja a cometer pecados. Y sí, como dice el apóstol Juan, si alguno cometió pecado, abogado tenemos. Es decir, busque la ofrenda, busque el cordero. Para los del Antiguo Testamento era más fácil aprender la necesidad de Jesús que para nosotros. Nosotros nos quedamos envueltos en la ley. Ellos no. Es que pequé, voy a cumplir la ley, apedréenme. Pero es que el Señor hizo el tabernáculo y mandó unas ofrendas, entonces busque su ofrenda. Y buscamos la ofrenda y la ofrenda expía nuestro pecado. Ahora no tenemos que estar matando a Jesús, no, como fue una sola ofrenda para siempre, basta con confesar nuestros pecados y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la verdadera situación, esa es la ley. Un confinamiento, un encierro, un ayo, algo que nos señalaba y nos condenaba y nos hacía sentir horrible, nos sigue haciendo sentir horrible. ¿Qué necesito? La ofrenda. ¿Qué necesito? A Jesús. ¿A dónde me lleva la ley? A Jesús. No me lleva a dejarme encerrado siempre, no. El apóstol Juan allí, de todo lo que escribe en el capítulo 1 de 1 de Juan, no es para que pequemos deliberadamente, es para que no pequemos. Él nos habla de andar en luz, en comunión. Si nosotros anduviéramos estrictamente en esa luz, en esa comunión, miren, ¿cuántos conocen a Adriana? ¿Sí conocen a Adriana? ¿No es linda Adriana? ¿Sí o no? Ella es muy linda, ella es muy sencilla, tiene como mucho de Dios. ¿O no? Digan que no. Un pecado bien feo, digamos una grosería, ¿seríamos tan frescos como para delante de una persona como Adriana decir una grosería? ¿No es cierto? Como que nos cuidamos, como que nos restringimos. Pero si no está Adriana, somos más deliberados. Nosotros deberíamos, si nosotros permanecemos estrictamente en luz y en comunión, ¿a qué hora vamos a pecar? Porque como estamos sintiéndonos en comunión, nos estamos sintiendo que estamos delante de Adriana, delante de Edgar, delante de los hijos de Edgar,
delante de Ramiro y Ana Cilia, delante de Margarita, delante de Albita, delante de Andrés. ¿Cómo vamos a pecar? Qué pena con Omaira. Qué pena que Lore me vea hablándole feo a Sara. Qué pena con Milady. Qué pena con Sarita. O sea, esa comunión, esa luz nos libra. Pero en tinieblas, pin por aquí, que ¿quién vio? Nadie, ni nosotros. Y ahí es cuando perdemos la comunión, y ahí es cuando no le hacemos caso a lo que Juan nos dice en el 1 Juan 1. Entonces, si alguno hubiera pecado, bueno, si ya la embarramos, no se tire a morir, ahogado tenemos. Él es nuestra propiciación. Bueno, vemos por Gálatas capítulo 3, versos 23 y 24, que la ley, un confinamiento, un encierro hasta que llegara la fe. Un ayo que nos empuja al Señor Jesús. Ejemplo, el israelita que pecó. No se quedó encerrado en la ley, sino que la ley lo empujó a buscar su ofrenda, o sea, a Jesús. Eso es clásico. Ahora vamos a ver esto con lupa. Vamos por favor a Juan capítulo 10, verso 1 al 9 y el verso 16. En Juan capítulo 2, el Señor hace un milagro, que es convertir el agua en vino. Y Él dice ahí que ese es el principio de señales. Luego ese principio de señales lo replica 9 veces, de ahí en adelante. 9 veces. Primera vez, la conversión de Nicodemo. Segunda vez, la conversión de la mujer samaritana. Tercera vez, la sanidad de un niñito. En el capítulo 4 también con la mujer samaritana. Cuarta vez, en el capítulo 5 con el paralítico, sana el paralítico de Bethesda. Número 5, en el capítulo 6, alimenta a una multitud. Número 6, en el capítulo 7, que da de beber a los sedientos. Número 7, capítulo 8, libera del pecado a esa mujer que le iban a apedrear. Ejemplo número 8, el ciego. ¿Está en qué capítulos? ¿En qué capítulo habla del ciego? Ese principio de señales. Ahí es donde quería llegar. Está en el capítulo 9 y capítulo 10. No se puede olvidar de eso. Usted no puede decir que está en el capítulo 9. Listo. ¿Qué sigue? ¿Cuál sigue de ahí? ¿Qué ejemplo sigue? Está el del ciego, recibe la vista. Después, ¿qué sigue? Convierte el agua en vino, ¿con quién? No hay más ejemplos, eran 8, no 9. Con Lázaro. ¿Qué hace con Lázaro? Lo resucita. Ese es el caso extremo, lo resucita. Convierte lo muerto en algo vivo. ¿En qué capítulo está lo de Lázaro? 11. ¿En qué capítulo está lo del ciego? En el 9. No hay un espacio en el capítulo 10, sino que el Señor sigue de seguido todo. Lo que pasa es que capítulos 9 y 10 hablan de lo mismo. Como lo hemos separado, nos cuesta ver toda la realidad que hay ahí, pero les digo, con toda confianza, usted lo examina más despacio. Capítulos 9 y 10 habla de lo mismo. Examinemos el capítulo 10, primeros 9 versículos del capítulo 10 de Juan. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Miren, Señor, esta alegoría ellos no lo entendieron, y nosotros muchas veces decimos, esta gente tan no entendía, la religión no les permite, pero nosotros por mucho tiempo no hemos entendido esto. Y ojalá que hoy nos quede clarito esta alegoría de Juan capítulo 10, que arranca desde el capítulo 9. Dice el verso 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo,
yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hasta ahí. ¿Qué se nos ha dicho por años acerca de esa puerta? Que es Jesús. Que por ahí la gente, en general, por ahí la gente entra y se va para el cielo. Sino que el verso 9 dice que entrará y ¿qué más? Y saldrá. Y ahí se hacen, todos los predicadores se hacen los locos. Yo me hago los locos. Y yo digo que esa es la puerta para entrar al cielo. Y después dice que saldrá. Yo me hago loco con lo de saldrá. Porque explíqueme que entró al cielo y va a salir del cielo. Explique que va a entrar y salir. Eso no tiene explicación. Ahora, ¿por qué no tiene explicación? Porque no tiene nada que ver con el cielo. Bueno, eso del cielo nosotros ya lo sabemos, pero vaya a otra iglesia, cualquiera, váyase por acá, por acá, por acá, por acá, y hable de Juan capítulo 10, ahí me le van a decir que es para el cielo. Entonces usted tiene que hacer el desgaste de explicarles que no es el cielo. Después de que entiendan eso, tómese 3 años, ahora sí, al 4.º año empiece a hablarles por qué Jesús era una puerta por las cuales las ovejas entran y salen. Pero antes de 3 años, no creo. Miremos despacio. Versículo 1, de cierto os digo, el que no entrare por la puerta del redil de las ovejas. Hay un redil de las ovejas. ¿Qué es un redil? Es un corral. De donde hay ¿qué? Ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Las ovejas es el pueblo de Dios. Están en un corral. ¿Qué le están haciendo en el corral? Las están cuidando ahí. Las tienen literalmente encerradas. O en palabras del apóstol Pablo en Gálatas 3, 23, 24, encerradas o confinadas en un corral. Ahí las tienen. Versículo número 1. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por el nombre y las saca. El pastor entra al redil donde hay ¿qué? ¿Y qué están haciendo esas ovejas ahí? Las tienen ¿qué? Confinadas, encerradas. ¿Y qué hace el pastor según el verso que acabo de leer? Las saca de ese redil, las saca de ese corral donde estaban encerradas. No las deja ahí, las saca. Y sus ovejas, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias. De esas ovejas hay unas que son propias y hay unas que se van a quedar ahí. Las que se quedan allí no son las propias de él. Las que él saca son las propias. Por eso oyen su voz y lo siguen. Eso es clarito. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Miren, Jesús aquí hemos conocido, y es verdad, y hemos conocido bien, que Jesús es el pastor de las ovejas. ¿De acuerdo? Eso es clarito. Es el pastor de las ovejas. Pero también Él está declarando aquí en el versículo 7 que no solamente es el pastor de las ovejas, sino que Él es la puerta de las ovejas. ¿Cierto? Primordialmente esa puerta, ¿para qué es? Hasta donde hemos leído,
¿Para qué es esa puerta? Para que por esa puerta salgan las ovejas, no para que entren. Para que salgan. ¿Para que salgan de dónde? Del redil donde estaban encerradas. Es el pastor. Entra allí. Y cuando entra, ese pastor también le sirve a esas ovejas de puerta. ¿Para qué? Para que por medio de él salgan del redil. Muy bien. Vamos en el versículo 7. 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren, viene el pastor, que es Jesús. Entra al redil. Hay un poco de ovejas. Se convierte en la puerta para las que son ovejas de él, propias. La saca. ¿La saca de dónde? Del redil. ¿Y la lleva a dónde? Verso 9. A pastos. ¿Qué tienen que hacer las ovejas con los pastos? Se lo tienen que comer. Jesús es el pastor. Jesús es la puerta. Jesús es el pasto. De todo eso, parece maravilloso que Jesús es el pastor. Parece maravilloso que Él es la puerta. Parece maravilloso que la puerta primordialmente es para salir y no para entrar. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que al salir es que ellas pueden comer los pastos. De otra manera, dicho de otra manera, el propósito de la salida de las ovejas es que coman los pastos. Como dice en Gálatas 3, 23, 24, están encerrados hasta que venga ¿qué? La fe. Cuando viene la fe ya no tienen que estar encerrados. Ahora, ¿cómo tienen que andar? Están bajo la ley. Llegó la fe, salen de ahí. Ahora, ¿cómo tienen que andar? Por fe. No pueden andar de otra manera. Una oveja fuera del redil tiene que andar por fe. Una oveja fuera del redil tiene que comer pastos. Una oveja que está fuera del redil y no come pastos es una oveja que está en peligro. Más a salvo estaba encerrada en ese redil, con la esperanza de que algún día que salga, ahora sí va a tener la oportunidad de comer pastos. Ovejas que están acá, ustedes están fuera de ese redil, ustedes no están confinados para la ley, pero no están acá fuera de la ley para hacer lo que les da ganas de hacer. Estamos acá fuera de ese redil, ¿para qué? Para comer pastos. Y ese pastos tiene nombre propio, se llama Jesús. Todos los miércoles tenemos que comer Jesús. Todos los jueves tenemos que comer Jesús. Todos los viernes, sábados, domingos, lunes y martes tenemos que comer Jesús. Todos los días tenemos que tener comunión con el Señor. No hay otra vida para las ovejas. Una oveja que no tenga comunión con Jesús todos los días es una oveja que se va a poner flaca, se va a nutrir y va a sufrir, no va a vivir bien. ¿Estaba más a salvo? Confinada. Pero una vez salió, pasó por la puerta, a comer pasto se dijo. A comer pasto. Esa es la vida de la oveja. Usted es una ovejita, yo soy una ovejita. La vida de nosotros es comer pasto. Nosotros, miren, si nosotros un día no tenemos comunión con el Señor Jesús, ese día estamos débiles. Y si el otro día acumulamos otro día sin comunión, más débiles. Y cualquier cosita nos va a tirar. Vamos a enredarnos con lo que sea. Pero si estamos bien alimentados con el Señor, esa ya es otra cosa. Vamos al verso 16, por favor. Así que hasta ahora hemos visto que Jesús es el pastor. Jesús es la puerta. Jesús es el pasto. El redil es la ley. Las ovejas son los que tienen derecho a esas promesas, pero solamente algunos que pasan por la puerta pueden disfrutar de los pastos. Los otros están ahí, siguen confinados. Vamos con el verso 16. El verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un
pastor. También tengo otras ¿qué? Otras ovejas que no son de ¿qué? De este redil. ¿De cuál redil? Del que él viene hablando. Hay otras ovejas. ¿Y qué va a hacer él con esas otras ovejas? Al lago de fuego. No, ¿qué dice? A esas también debo traer. ¿Y qué más? Oirán mi voz. ¿Y qué más? ¿Y habrá cuántos rebaños? Uno. ¿Formado de quiénes? De estas que eran del redil y que salieron, y de las otras ovejas que no eran de ese redil, pero que él llamó y ellas lo conocieron y le siguieron. Con estas de acá que salió del redil y con las que no eran del redil, pero que oyen su voz, hace un solo ¿qué? Rebaño. Pregunto, ¿cuáles son esas otras ovejas del verso 16? Míralos aquí. Nosotros, los que no somos judíos, los que nunca estuvimos confinados en ese redil. ¿O usted estuvo confinado en ese redil? No, nunca. Usted nunca estuvo. Ahorita nos, dígame los 10 mandamientos. Y empezamos a patalear. Y eso no es una desventaja, es hasta mejor. Porque nos podemos enredar con los mandamientos, como he dicho. Nosotros estábamos lejos de las promesas, lejos del templo, lejos de los sacrificios, lejos de Dios, no éramos nada. Estábamos a la deriva. Estos por lo menos estaban confinados. Nosotros estábamos revolcándonos en cuanta porquería. Estos por lo menos cuando robaban, acudían porque la ley los empujaba. Nosotros, ¿qué ley? Nada. Nos robábamos una cosa y matábamos para no dejar testigos. Nosotros no estábamos confinados. Uy, la gracia del Señor. La gracia, el amor de Dios. Nosotros, ¿quiénes éramos? Ni siquiera éramos ovejas de redil. No éramos unas ovejas cualquiera por ahí. Pero Él dijo, verso 16, ¿también qué? Tengo, ay, tan rico, tan rico. Él dijo, Él pensó en nosotros, esas no están confinadas, pero yo las tengo. A esas también tengo que traer. Y habrá un solo rebaño. Espectacular. Nosotros somos las ovejas del verso 16. Nosotros no somos las ovejas del confinamiento, no, nada que ver. Nosotros somos las ovejas del verso 16, no éramos nada, nada. Pero Él dijo, las tengo y las voy a traer y voy a hacer un solo rebaño. Y habrá un solo pastor, que es el Señor. Entonces, esta es la situación, pero les dije que Juan capítulo 9 y capítulo 10 son la misma cosa. Juan capítulo 9 nos muestra un ejemplo de una oveja que estaba en el redil. Y vamos a ver, es una película, esto debería de ponerlo en cines. Viene el pastor, entra al redil como pastor y se convierte a esa oveja de él en puerta. Esa oveja por él pasa, por Jesús, sale del redil y sale ¿a qué? A comer pastos. ¿Quieren ver la película? Vamos a Juan capítulo 9, verso 17 al 38. ¿Pero de qué se trata Juan capítulo 9? Había un ciego que el Señor le da la vista. Verso 17 al verso 38. Miren bien esta película. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Yo creo que decía eso por sacarle la piedra a estos judíos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo
y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Ojo con el verso 22. Si tiene la Biblia allí, mire el verso 22. Esto dijeron sus padres, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea que ellos nos atrevieron a decir, no, donde digamos esto, donde digamos que Jesús lo sanó, nos sacan. ¿Nos sacan de dónde? Del redil. Nos sacan a patadas del redil, nos echan del redil. Vamos en el versículo 22, vamos al 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Ves cómo marca el Señor allí el asunto de la ley con Moisés? ¿Sí lo ven bien marcado en el verso 28? Verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Verso 38, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa es la película, ese es el ejemplo. Esa es una de las ovejitas que estaban confinadas en el redil. Entonces miren cómo es. Miren cómo se cumple Juan 10 allí. Jesús es el pastor de las ovejas. Entra al redil, él fue a los suyos, fue al redil. ¿A qué? Viene como pastor, pues a pastorear. Como parte de ese pastoreo, se encuentra uno ciego y lo sana. Ya es el pastor, lo sanó. Ahora, ¿qué le pasó a este por decir la verdad? Lo echaron ¿por qué lo echaron? ¿Por culpa de quién? Lo echaron por Jesús, o sea, lo echaron por la puerta, ¿o no? Así que él sale por la puerta, ¿y qué se encuentra cuando sale en la puerta? Pastos. Por eso dice el último versículo 38, que él, ¿qué hizo? Lo adoró. Ahí está toda la película de Juan 10, representada con este hombre. Jesús es el pastor, Jesús es la puerta y Jesús es el pasto. Salen las ovejas, por eso esta puerta principalmente es para salir. Esa es la ley. Esa es la ley, no es una cosa que no, algunos escogen la ley y otros escogen la fe. No, señor. La ley es un confinamiento mientras que venía la fe. Pero ya vino la fe. Hay que entrar por la puerta que es Jesús y disfrutar a Jesús. Amén. Amén.
Amén. Démosle gracias al Señor. Pongámonos en pie y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por tu gran amor con que nos amaste. Gracias, Señor, porque nosotros no éramos absolutamente nada. Ni siquiera éramos dignos de estar en el redil. Ni siquiera estábamos confinados allí. No estábamos encerrados allí en ese corral. Ni siquiera eso. Andábamos a la deriva, literalmente. A nuestra merced. A nuestra propia suerte. Lejos de ti, lejos de las promesas. Lejos de ese confinamiento. Lejos, sin tu ciudadanía. Sin ley. Sin Dios. Aquí muchos estábamos en distintas religiones, otros en ninguna religión, otros haciendo lo que nos parecía. A ese es el tipo de ovejas de Juan 1:16 que éramos nosotros. Pero tú dijiste, tengo otras ovejas. Gracias, Señor por habernos salvado.